Azul. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a un capítulo más de La Luz Azul Podcast. Primero que nada nos presentamos. Yo soy Juan Trejo. Y mi nombre es Noemi Villalobos. En esta ocasión estaremos tocando el tema paranormal, ya que en el capítulo anterior pues lo vimos de True Crime. Entonces es la dinámica que vamos siguiendo en este podcast. Estuvimos investigando pues de casos de México y encontramos una leyenda muy popular que esperamos que les guste. Entonces, sin nada más que agregar, empecemos con la historia. Corría el año de 1786 y México, aún llamada Nueva España, era víctima de una escasez de alimentos que provocó que apareciera, además del hambre, una pandemia de enfermedades epidémicas. De hecho, se dice que fue la epidemia más fuerte de todo el siglo XVIII. Fray Antonio Alcalde y Barriga, en ese tiempo era el obispo de Guadalajara, expondría ante la audiencia general que la diócesis de Guadalajara era una de las más afectadas por este brote de enfermedades. Con una cara de verdadera angustia, dice que han muerto más de 5,000 personas. Después, en algunos estudios, se llegaría a la conclusión de que solamente fueron unas 2,300 personas que murieron, pero aún así es una cantidad bastante elevada para la población de aquella época. La ciudad se había quedado sin espacio para enterrar sus cuerpos, y la corona española empezó a prohibir que los enterraran en los templos, obviamente por cuestiones sanitarias. Ante esta situación, Fray Antonio Alcalde decide poner en marcha la fundación del Hospital Civil, y en el terreno trasero a este la construcción de un camposanto o un cementerio. Así fue como en el año de 1787 se inauguró el antiguo Hospital Civil de San Belén y el camposanto de la Convalecencia, lo que ahora conocemos como Panteón de Belén. Este cementerio cumplía una labor muy importante en la ciudad de Guadalajara, ya que en él se enterraban a las personas que morían en el hospital a causa de la epidemia. Normalmente eran personas pobres. Esta fue la función principal del cementerio por un lazo aproximadamente de unos 10 años, hasta que en el año de 1797 la ciudad volvió a ser víctima de otra epidemia, esta vez de viruela, y una parte del camposanto tuvo que habilitarse como fosa común para las víctimas de dicha enfermedad. Años después, con un México ya independiente de la corona española, aproximadamente en 1853, Guadalajara vivió una tercera epidemia. Esta vez fue cólera, por lo que en otra sección del camposanto tuvo que ser habilitada la segunda fosa común. Se dice que en esta época al cementerio se le conocía popularmente como el Panteón de la Capirotada, por la forma en que los cadáveres eran enterrados, una pila de cuerpos y después echaban la cal o tierra y luego otra pila de cuerpos y así sucesivamente. Era una montonadera básicamente. Sí, igual y si ustedes no son de México, no sé qué tan popular sea la capirotada en otros países, pero bueno, por si alguien no lo sabe, digamos que es una especie de postre mexicano que se suele hacer en la Cuaresma. Sí, en la Cuaresma es más popular. Es a base de bolillo y se le echan, pues son semillas como cacahuate, creo que algunos les echan almendras, pero pues es básicamente echarle como de todo un poco. Cacahuate, pasas, son como grajeas de colores, coco rallado y me parece que otra cosa más, pero ahorita no recuerdo bien qué. Y lo que entiendo como la referencia al Panteón de la Capirotada es que la capirotada se solía preparar así, es como una plasta de pan, luego arriba todas las cosas, luego otra vez otra plasta de pan, así como en capas, y por eso mismo se le llamaba así al panteón.
En 1840 tuvo que habilitarse la tercera fosa común, ya que Guadalajara sufrió en ese año otra epidemia de la misma enfermedad, cólera. Básicamente, pues Guadalajara se estaba llenando de enfermedades y a lo mejor no tenían como que esa conciencia de darles mucho seguimiento, ya que estamos viendo que hay brotes y brotes y brotes, y esto está causando más muertes y hasta cierto punto pues está afectando bastante a la población. Sí, sobre todo también porque Guadalajara siempre ha sido de las ciudades principales del país y por ende de las ciudades que más personas tiene. Entonces por eso como que afecta a un mayor número de pobladores o de personas. En 1848 se realizó una total remodelación del Camposanto de la Convalecencia y pasó a llamarse Panteón de Santa Paula. A partir de este momento, el panteón pasó a tener un estatus de privado, ya que durante los años anteriores siempre había sido público. Se empezaron a establecer precios para ser enterrado en este panteón y de hecho se dividió el terreno del panteón en dos secciones. Una que era como una especie de sección VIP, donde estaban las personas importantes como de la élite, personas de dinero, ricos o políticos, y en la otra parte estaban las personas comunes y corrientes, personas de a lo mejor de clase media o baja, que pudieran permitirse enterrar a sus muertos ahí. Entonces, a pesar de que cobraban para enterrar a sus muertos ahí, las secciones sí estaban separadas, como en la sección de personas importantes y en la sección de personas no importantes, comunes y corrientes. Un dato interesante sobre este último punto es que en el lado de los ricos se podían ver grandes e impresionantes mausoleos diseñados por los mejores arquitectos de la época, pero en el otro lado simplemente se veía todo muy plano, todo muy llano, sin adornos, ya que casi todos los que eran enterrados en esa otra sección eran enterrados directamente en la tierra, muchas veces sin cajón. Nada más abrían el hoyo en la tierra y ahí tiraban los cuerpos. Obviamente porque era gente que no tenía tantas posibilidades económicas, y si de por sí ya tenían que pagar por el espacio, por el terreno, y no se iban a permitir pagar un mausoleo o algo así. Otro dato interesante es que también en esta época se empezó a popularizar el término de las plañideras. Lo que son las plañideras son mujeres a los que principalmente las personas de dinero les pagan para que vayan a llorar a sus funerales, y así se vea como que la persona que está siendo velada o está siendo enterrada pues era como muy querida o tenía un círculo más grande de personas cercanas. Pero básicamente son señoras a las que les pagan para que vayan y lloren. El Panteón Santa Paula estuvo activo cerca de 50 años, lo que en realidad es muy poco tiempo para lo que suele tener la vida útil de un panteón. Sin embargo, como ya se los hemos ido contando, la ciudad de Guadalajara estuvo siendo atacada constantemente por las epidemias, por las enfermedades. Entonces, digamos que era una situación peculiar la de este panteón, ya que en muy poco tiempo recibió miles de personas que murieron y tuvieron que ser enterradas ahí casi de emergencia. Además, varios expertos aseguraban que el verdadero problema eran las fosas comunes, pues remover la tierra para cavar tumbas causaría que las bacterias de estas enfermedades se esparcieran entre la población y volvieran a causar brotes, volvieran a acabar con muchas vidas. Entonces, el 1 de noviembre de 1896 se enterró al último difunto en el panteón y posteriormente fue clausurado. Actualmente el Panteón de Belén funciona como un museo, ya que es una de las construcciones más clásicas y antiguas de la ciudad de Guadalajara. Su construcción es una arquitectura gótica impresionante, guarda varios secretos simbólicos en sí misma y es muy interesante, además de bonita. En él se ofrecen recorridos turísticos en los que se conoce la historia del lugar
y se habla de personajes importantes que estaban o están enterrados ahí. Y la verdad es que una de las atracciones que llaman más la atención de Guadalajara sí es el Panteón de Belén, ya que muchas personas lo visitan básicamente por esto. Y la verdad es que cuentan que son recorridos bastante interesantes, que les gustan, que tienen mucha información, y pues algunos cuentan ahí algunas anécdotas peculiares que les llegaron a pasar. Creo que es interesante pues conocerlo, y creo que se destaca mucho lo que acabo de decir, sobre todo la arquitectura puede ser que lo que más te enganche y como que lo que más te mueva a querer conocerlo. Debido a su antigüedad y a la cantidad de personas que fueron enterradas ahí, los lugareños aseguran que el Panteón de Belén es hogar de hechos paranormales, y se cuentan un sinfín de leyendas que han logrado atraer a cientos de visitantes al ahora museo. A continuación les vamos a contar algunas de las historias pues más destacadas y de las que encontramos un poquitillo más de información, y nos gustaría pues compartirlas con ustedes. A esta primera leyenda se le conoce como la apuesta, y es una de las leyendas más viejas de este cementerio. Se dice que por aquella época de la colonia española, los estudiantes de medicina se hospedaban en el mismo hospital civil, ahí tenían sus habitaciones para dormir. Entre los estudiantes corría el rumor de que en el camposanto que estaba junto al hospital, exactamente a las 8 de la noche, los muertos salían de sus tumbas a recorrer los pasillos del panteón. Uno de estos estudiantes, con tal de probar su valentía, les apostó a sus compañeros que a esa hora iba a brincar la barda del hospital y se iba a ir caminando hasta el fondo del panteón. Pero los otros chicos le preguntaron que, pues ellos cómo iban a estar seguros de que había llegado hasta el final. Entonces decidió aumentar el riesgo y se comprometió a poner un clavo en la última cripta para que el resto pudiera ver ese clavo al día siguiente. Dadas las 8 de la noche, empezaron a sonar las campanadas del antiguo templo de Belén, por lo que este joven entró al camposanto y comenzó a recorrer con paso firme los pasillos, con un martillo y un clavo en sus manos. Cuando llegó al fondo del corredor, entre la oscuridad, comenzó a colocar el clavo en el lugar acordado. No tardó más que un par de minutos, y en cuanto acabó, tuvo la intención de salir corriendo del recinto. Sin embargo, al querer dar los primeros pasos, sintió que alguien lo jalaba hacia atrás y le impedía avanzar. Intentó gritar, pero la voz no le salía. Sentía un inmenso nudo en la garganta. El chico estaba lleno de pavor y en su desesperación se desmayó. Al pasar una hora, sus compañeros, preocupados porque no regresaba, decidieron hacer una expedición todos juntos para encontrarlo. Lo encontraron tirado en el suelo, recargado contra la cripta, pero su capa estaba colgando del clavo que él mismo había colocado. Se dice que el joven despertó hasta el día siguiente, pero que a partir de ese momento tenía constantes alucinaciones y fue diagnosticado con locura. La segunda leyenda es una que es bastante popular y es nombrada Nachito. Ignacio Torres Altamirano era un niño que le tenía miedo a la oscuridad, y cada que se quedaba a oscuras comenzaba a llorar. Su llanto era tan pero tan fuerte que ni su madre era capaz de calmarlo. Con tal de ayudarlo a dormir, sus padres colocaron junto a su cama velas encendidas para iluminar su habitación. Una noche, el fuerte viento apagó la llama de estas antorchas, dejando al niño completamente solo y a oscuras. Ese día sus padres no se encontraban en casa. Confiados de que el niño no despertaría, salieron a dar un paseo. Al apagarse las velas, Nachito lloró sin cesar durante varias horas, sin que nadie pudiera escucharlo. El niño lloró y lloró hasta morir de un infarto. Los padres sufrieron muchísimo su pérdida y le dieron santa sepultura en el camposanto. Pero es aquí donde comienza lo paranormal. Se cuenta que, al día siguiente de ser enterrado, el ataúd que guardaba el cuerpo de Nachito amaneció desenterrado. El personal del panteón creía que esto se debía a base de saqueadores en busca de objetos de valor.
así que lo volvieron a enterrar, pero al día siguiente amaneció fuera de la tierra de nuevo, y así al día siguiente y sucesivamente durante varios días. Cuando la madre supo de esta situación, inmediatamente recordó el profundo miedo de su hijo a la oscuridad, y decía que Nachito se salía solo para no tener que estar a oscuras. Toda la gente la tomó como una chiflada, pero la mamá de Nachito mandó a construir alrededor de la tumba un mausoleo repleto de antorchas, y a partir de ese momento el ataúd no volvió a aparecer en situaciones extrañas. Actualmente los lugareños y algunos turistas acostumbran a dejar ofrendas en la tumba de Nachito, siendo una de las más visitadas por la gente. Las personas que visitan el museo suelen dejar juguetes como muñecas, pelotas y carritos. De hecho, si ustedes lo pueden buscar en internet, sí es una de las tumbas con muchísimos juguetes y muchos artículos, y por lo que se ve son viejos, a lo mejor algunos recientes, pero sí se da a notar que como que sí le tienen esa devoción de ir a dejarle algo a la tumba de Nachito. La siguiente leyenda es la del ahorcado. El padre de Santiago murió cuando éste era apenas un niño. Su madre era paralítica, por lo que él tuvo que trabajar duro para poder sacar adelante a su familia. Apenas con 15 años, Santiago trabajaba prácticamente todo el día en los campos de la ciudad de Guadalajara. Sin embargo, Santiago no quería dedicarse a la agricultura. Su verdadero sueño era convertirse en sacerdote y de esta manera entregarse en cuerpo y alma a Dios. Se dice que era muy dedicado en la religión, rezaba cada momento, bendecía cada una de sus comidas, etc. Una mañana, Santiago amaneció muy enfermo, le dolía la cabeza y se sentía mareado, además de tener ascos que casi le provocaban el vómito. Su familia, como pudo, lo llevaron al hospital de San Belén para que un médico pudiera revisarlo. Después de un par de exámenes, los médicos llegaron a la conclusión de que Santiago estaba enfermo de cáncer. En nuestra época sabemos que ya existen tratamientos adecuados para poder sobrellevar esta enfermedad. Sin embargo, en aquellos tiempos no se tenía ningún tipo de conocimiento. Por esta razón, los médicos le recomendaron a Santiago rezar mucho como parte de su tratamiento. Esta noticia dejó devastado a Santiago y sus ánimos decayeron muchísimo conforme pasaban los días internado en el hospital. Su madre, en un intento por motivarlo, le regaló una imagen muy hermosa de su santo favorito. Sin embargo, Santiago no parecía nada contento, y lo que unos días antes le habría hecho una enorme ilusión, ahora era casi como una ofensa para él. Al ver la imagen, el muchacho comenzó a gritar y profanar el nombre de Dios. Decía que Dios lo había abandonado y que nunca más volvería a rezar. Su madre salió llorando de la habitación del hospital y fue a darse una vuelta por los pasillos para calmarse un poco. Regresó a los pocos minutos y cuando abrió la puerta se dio cuenta de que su hijo no estaba ahí. Preguntó a los médicos y a las enfermeras más cercanas, pero nadie lo había visto salir del cuarto. Después de unos minutos de búsqueda, una enfermera lo encontró en el patio trasero del hospital, donde empezaba el terreno del camposanto. Pero Santiago no estaba precisamente tomando el aire, sino que se había colgado de un árbol con su propia sábana. La leyenda cuenta que Dios, ofendido por los improperios que Santiago le había hecho, condenó a su sombra a no irse de este mundo y vagar eternamente por el panteón de Belén. Cientos de testigos afirman ver la sombra del ahorcado proyectarse en la pared más cercana al árbol donde se colgó. La última leyenda que les vamos a contar es nombrada El árbol y la estaca. Eran mediados del siglo XIX, cuando al amanecer un trabajador del campo de la ciudad de Guadalajara salió a su huerta y encontró a sus caballos y vacas muertas. Al salir de su casa, encontró por las calles decenas de animales muertos también. Durante los próximos días, la población tapatía siguió encontrando más animales muertos, y ellos llegaron a pensar que se trataba de una epidemia, hasta que un día empezaron a aparecer cadáveres humanos por toda la ciudad.
Al revisar los cuerpos notaron algo que al principio todos pasaron por alto con los animales, y es que todos contaban con un par de orificios en su cuello. Estos sucesos activaron la psicosis colectiva, y nadie salía cuando el sol se ocultaba, pues rápidamente corrió el rumor de que existía un vampiro entre los ciudadanos. Los más enterados en el tema sabían que estos seres malignos venían del otro lado del charco, por lo que la opinión pública culpó a un tal conde de Baldón, que era un europeo recién llegado a la capital de Jalisco. El conde Baldón venía de Inglaterra, o tal vez de Irlanda, realmente pues no se sabe. Y se decía que era un hombre que vestía muy elegante, siempre de traje y sombrero de copa. Sin embargo, era extremadamente pálido y delgado, y sufría una extraña condición en la piel, la cual lo obligaba a salir a pasear solo por las noches. El hombre era visto por muchos como un vampiro desde hace ya tiempo, y cuando los cadáveres comenzaron a aparecer, los ciudadanos no dudaron de su culpabilidad. De acuerdo con las historias de vampiros, a estos se les mataba con una estaca, por lo que varios vecinos idearon el plan. Cortaron con un machete un trozo de árbol, lo afilaron y en turba se dirigieron a donde se encontraba el supuesto vampiro y clavaron la estaca en su corazón. Para terminar completamente con su existencia maligna, los tapatíos enterraron el cadáver del conde Baldón en el Panteón de Belén. Hay otra versión de la historia que de hecho dice que encontraron al conde en el propio Panteón de Belén, mordiendo el cuello de una dama de la comunidad, y es por eso que lo mataron y lo enterraron ahí mismo. Varios meses después notaron que la estaca que se quedó en el corazón del vampiro comenzó a crecer y a crecer siendo un frondoso árbol, mismo que se encuentra y se puede visitar en el panteón hoy en día, y tiene un tronco de una extraña forma rectangular. Algunos vecinos decían que, si te acercabas al árbol, podías escuchar la voz del vampiro. Otros, por su parte, decían que podían ver en las ramas del árbol los rostros de las víctimas del conde, y unos cuantos aseguraban que, al clavar un cuchillo en el tronco del árbol, de este empezaba a brotar sangre. El imaginario de los vampiros dicta que cuando una estaca es retirada del corazón de uno, este regresará a la vida para vengarse de los descendientes de aquellos que le hicieron daño, por lo que entre la población de Guadalajara siempre ha existido la incertidumbre de qué pasará cuando el árbol se caiga. ¿Será que el vampiro despertará ¿Y volverá a sembrar terror en la ciudad? Y pues bueno, esta fue la historia del Panteón de Belén, algunas leyendas que se cuentan que ocurren en el Panteón de Belén. De hecho, este lugar es uno de los más populares, de los lugares más emblemáticos en México a la hora de hablar de, digamos, lugares embrujados o temas paranormales. Siempre aparece el nombre del Panteón de Belén, igual que el de la Clínica San Rafael, que ya les habíamos contado. Y es interesante conocer un poco sobre la historia de estos lugares. Como lo comentábamos en aquel episodio, en el Panteón de Belén también ya pudimos descubrir que, digamos, había muchas energías, había muchas personas que murieron y que fueron enterradas ahí, pues suelen tener ahí su toque paranormal y sus leyendas. Ahora sí que es cuestión de cada uno decidir si va y visita estos lugares de noche o no sé, para tratar de descubrir qué pasa ahí. Pero creemos que las leyendas son importantes para una cultura y sobre todo aquí en México siempre nos ha gustado hablar de ese tipo de cosas. Entonces es interesante saber sobre la historia y sobre estas leyendas. ¿Tú qué piensas, Noemi? Pues pienso muy similar a lo que tú acabas de compartir. Creo que varias de las leyendas que ahorita tocamos las desconocía. Regularmente la más popular es la de Nachito,
pero pues en el ejemplo a lo mejor de el vampiro o del el chavo ahorcado, pues no, como que no se sabe mucho. Entonces sí, por nuestra cultura, a lo mejor es por eso que nos llama un poquito más la atención estos temas y querer ahí como investigar más y saber qué datos interesantes te puedes llegar a topar. Y sí, como dice Juan, esperamos que les haya gustado estas leyendas que les compartimos, aparte de esta, más que nada la historia detrás del Panteón de Belén, estos datos interesantes. Y ya saben, igual nos pueden encontrar en Spotify, en iVoox, en YouTube, en Google Podcast. Cualquier sugerencia sobre algún tema, nos pueden contactar si quieren platicar con nosotros o nos quieren dar algún consejo, no sé, o si tienen información adicional sobre los casos que vamos tocando. Siempre se agradece todo ese tipo de comentarios. Muchas gracias a los que nos han estado siguiendo en estos episodios y esperemos que les vaya gustando el nuevo contenido que vamos a ir sacando poco a poco. De nuestra parte sería todo y nos escuchamos en el próximo episodio con un caso de True Crime. Esto es La Luz Azul.